queremos seguir contagiando en nuestra casa esta idea. Crespo dice, los economistas en los últimos tiempos estuvimos mucho más pendientes del prestigio, ¿no?, de la reputación que de la búsqueda de la verdad. Y bueno, qué sé yo, acá estamos. No sé si contribuimos mucho, pero en eso estamos. Está, Alejandro Amplerio. está, Lo iba a citar. esa frase está en el... Alejandro Amplerio, bueno, hay mucha gente de economía acá, pero él es profesor titular de la casa y del área de historia de las ideas, epistemología e historia de las ideas económicas. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Es un muy buen trabajo. Lo difícil que es hacer una compilación, editar un libro, organizarlo, ponerlo en orden. Ella, por lo que veo, vos sos una chica joven que emprender y tenés mucho futuro, así que me parece que este primer trabajo es una buena materia prima para seguir mejorando y seguir haciendo mejores trabajos. Seguramente habrá 20 libros más en tu carrera, o muchos más. Tengo uno para él. También quería, además de eso, hablarle un poco también a los estudiantes, que algunos hay acá, que tomen estos trabajos, que sirven más allá de los manuales que se ven en clase, los diferentes artículos, papers que estudiamos, que utilicen este tipo de material que se produce de la universidad para complementar todos sus trabajos académicos, que terminen la carrera. Ahora estamos a punto de tener nuevos recibidos, estamos esperando, allá por el fondo hay alguien que debe trabajos, así que esperemos que esto... Yo lo afirmo también. Que se dan cuenta. Estamos persiguiendo... Extraño público ahí por Facebook. Estamos persiguiendo a los estudiantes para que se incorporen a este tipo de actividades, estos proyectos de investigación, que los próximos trabajos salgan con, por lo menos con colaboraciones de estudiantes, que hay muchos trabajos que se empieza haciendo este trabajo de investigación, se empieza desde que uno es estudiante. Después uno es becario del CONICET o becario de la universidad, eso está bueno. O sea, armar este tipo de tarea es lo que tenemos que hacer de la universidad, pensar y provocar al establishment, provocarlo con ideas y tratar de ser lo más serio posible. Por eso es que cuanto más nos autocritiquemos, cuanto más rígidos seamos con lo que nosotros mismos escribimos, mejor, porque nos exige hacer bien rigurosos desde lo técnico y desde las ideas que postulamos, y bien fundamentar los argumentos es una de las cuestiones claves. En ese sentido, de lo formal, el texto, el libro está articulado, hay algunos saltos por ahí, algunos vacíos, pero comparado con varios libros editados de estas características, sigue una lógica o una buena introducción, por ahí falta un poco alguna conclusión, o por partes por lo menos, pero eso desde lo formal, yo hago una crítica formal y me interesa ir ahora también al contenido y aclaro que no he hecho la lectura rigurosa que amerita esto. Hace pocos días me llamó Alejandro Roba para invitarme. ¿Me echa la culpa? Sí, porque voy a recién me mandaste al frente, así que... Entonces, bueno, y también está bueno esto, por lo menos seguro, los primeros dos artículos se pueden tomar como bibliografía claramente en algunas materias, y proponerlo también en otras universidades. En carreras como esta de economía, nosotros tenemos el desafío de ser heterodoxos o estar dentro de ese abanico desconocido, de no ser tan rígidos, tan amantes de la reputación, como dice Crespo, y desafiar a la idea dominante. Y para eso es necesario ser más exigente, ¿no? Hacer un modelo neoclásico mostrando que baja los costos laborales
y entonces aumenta la inversión, y fundamentarlo econométricamente, uno puede publicar eso rápidamente en journals de alta reputación. Ahora, exacto el contrario, que está en el artículo de Crespo y Amico también, y Fiorito, es decir, que el salario aumenta, entonces aumenta la inversión, ya es más difícil publicarlo. Es decir, la CEPAL digamos, de antes es difícil. Hay que defenderla y hay que revivirla y argumentarlo con rigurosidad y trabajar en ese sentido. La CEPAL moderna, es decir, la CEPAL vendida a la reputación o al enemigo, o como ustedes quieran, donde bajan los salarios, ahí estamos en la modernidad casi, ¿no? Porque hoy estamos enfrentando una reforma laboral donde básicamente se bajan los salarios, se bajan las jubilaciones, donde hay flexibilización y donde eso lo que hace en este veranito de tipo de cambio, y ahora vamos a ir sobre eso, sacarle claramente al pueblo trabajador, y darle a la especulación financiera, ni siquiera a la inversión. Entonces, hablando en este contexto, tirar estos temas y decir claramente, la teoría económica seria, fundamentada, dice baja W, baja salario, entonces aumenta la inversión, aumenta la producción, porque vienen los capitales, el empleo, etc. Y para eso necesitamos estas reformas. Es una ideología detrás, no es una metodología solamente, es una metodología, como decía Maurice Dobb, que ideología y fundamento económico están íntimamente ligados, y el inverso también. Lo importante es saber que las dos teorías económicas formalizan y dan argumentos sólidos desde lo construido. Uno puede convencer con eso de que bajar el salario aumenta la inversión y el empleo, y de que subir el salario aumenta la inversión y el empleo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer proteger al laburante, hay que hacer reformas para que haya mejor condiciones laborales, o a la inversa, hay que bajar las jubilaciones, hay que ahorrar 100.000 millones de pesos con las jubilaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso se traduce entonces en políticas económicas. Y traducir estas cosas en políticas económicas, ¿de dónde salen esas ideas? De la universidad. Entonces, nosotros estamos en la universidad combatiendo por eso, luchando por el pueblo trabajador en definitiva. Tratar de convencer a la gente, de esa palabra gente que es tan abstracta y tan mal utilizada, de que seriamente existe una política económica que los puede beneficiar, y que existe otra política económica que solo beneficia a un sector muy reducido de la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es construir una política económica que beneficie al conjunto de la sociedad, y no con argumentos falaces que solamente se beneficie un sector muy reducido de la sociedad. Entonces, eso me parece un punto central para partir y que debe ponerse como discusión fundamental. Obviamente, el libro es Tipo de Cambio, y me parece que tipo de cambio y desarrollo son dos palabras claramente diferentes. Me parece que hay desarrollo, va a haber desarrollo cuando nos olvidemos del tipo de cambio. Los países que son desarrollados se olvidan del tipo de cambio. Vos vas a un país desarrollado y preguntás cuánto vale el dólar, y no saben. O sea, es más, en otros países no tan desarrollados, nosotros en Argentina estamos dolarizados, tenemos verde los pelos, sabemos cuánto vale el dólar. Había un personaje, para los jóvenes lo digo porque nosotros sabemos, muy nefasto para mí de la historia del periodismo argentino, que hablaba de Doña Rosa, ¿no? Esa Doña Rosa, como era el personaje típico de la sociedad argentina, y Doña Rosa sabe cuánto vale el dólar. Y en Argentina, mientras Doña Rosa, que sabe lo que dice Susana Jiménez o lo que dice Mirta Legrand, y al mismo tiempo sabe lo que vale el tipo de cambio, mientras pase eso,
estamos en un problema. Cuando nos olvidemos del tipo de cambio, de alguna manera, olvidemos, cuando haya tipo de cambio a largo plazo, bueno, va a haber política de desarrollo. Una cosa son las condiciones macroeconómicas para el desarrollo, las variables, tasa de interés, tipo de cambio, la inflación controlada o estable, cuando haya certeza de las variables macro, y otra cosa son las en largo plazo, y hay varios artículos que lo tratan, donde el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es la tecnología, el desarrollo es cómo hacer, cómo producir. Los países son desarrollados porque tienen alta producción y tienen capacidad de alta producción. Y tienen, o a través del Estado, protegen a sus empresas, o a través del Estado potencian grandes empresas con tecnología propia. Y ahí no importa el tipo de cambio, ahí importa qué capacidad de producción tengo. Entonces, si no hay política fiscal, y en el último artículo se trata el tema de la política fiscal, con condiciones para salir de la crisis, pero salir de la crisis con elementos sólidos para construir un sistema científico-técnico a largo plazo que proteja a las empresas locales y no entregar toda la riqueza tecnológica al capital multinacional, aunque parezca así tan combativo, en el fondo termina siendo así. Si no pasa eso, si no pasa de una protección en términos de empresas locales, no tendremos desarrollo. O sea, el tipo de cambio estable de largo plazo no garantiza el desarrollo. A la larga termina siendo vulnerable si no hay un sistema productivo detrás que lo sustente. Si no hay un sistema productivo detrás que lo sustente. Entonces, ese me parece el punto central, que por ahí es una de las cosas por las cuales empiezo, que voy a hacer 2 o 3 comentarios sobre los artículos, que me parece un tema que habría que profundizarlo más en el texto, o que seguramente es un punto para otro libro, en el cual sigue, bueno, después del tipo de cambio, ¿qué viene? Después del tipo de cambio viene la política, y que no hay país desarrollado sin una política industrial, sin una política tecnológica, sea el tipo de cambio que sea. Obviamente hay necesidades de protección que no son eternas, pero esas necesidades de protección son buenas cuando hay un Estado que invierte en ciencia y tecnología y que es capaz de hacer satélites, o que es capaz de desarrollar sectores, cosa que se hizo muy poco, o casi no se hizo, en la época de la estabilidad cambiaria, del tipo de cambio alto después del 2003. Tenemos una cierta protección, pero faltó la política industrial, que es el gran desafío del gobierno anterior, que no logró solucionar. Falta política industrial. Entonces, el tipo de cambio no es igual a desarrollo. O sea, solucionar el tipo de cambio es un elemento que en la Argentina es muy sensible, porque habla de la famosa restricción externa, de la estructura productiva desequilibrada, de un montón de cuestiones que se desencadenan, pero no hay desarrollo si no hay políticas de largo plazo. Entonces, dicho esto, la historia argentina tiene un problema de tipo de cambio desde siempre, pero si hablamos del Rodrigazo para adelante, digamos que en el 81 de evaluación, después de la calma, una de las cosas interesantes es la de Minkey, ¿no? Que durante la prosperidad o durante el crecimiento se generan las crisis. En la época de que estamos acumulando, ahora que estamos en calma o que supuestamente se está generando una crisis, ¿no? Durante la tablita de Martínez de O, en el 81 viene Sigó, después de Martínez de O, ¿no? Y la devaluación ya nos alcanzó gracias a Sigó, decía Camila Pericet en un sketch de Ore, no sé si se acuerdan. Y eso tiene que ver no solo con el tipo de cambio, sino con las políticas que se implementan durante esa supuesta calma del tipo de cambio, esa política de liberalización financiera. Después, en el 89-90, explota la hiperinflación, y en los 2000 explota la convertibilidad. Todas esas crisis que se van dando cada X años en la Argentina tienen como hecho estilizado común que hay una gran devaluación, y la gran devaluación lo que hace es una distribución regresiva del ingreso. Obviamente empeora la distribución del ingreso,
cae el salario real, en otras palabras. Y eso está mostrado en algunas ecuaciones económicas. La otra, la inestabilidad financiera, cae la inversión, cae el consumo. O sea, todas las variables macroeconómicas vienen para atrás después de una devaluación en la economía argentina. La devaluación del año 2002, funciona en un escenario, funciona porque inmediatamente después de salir de la convertibilidad, empiezan a crecer las exportaciones, empiezan a crecer las importaciones, empieza con un alto superávit, primero con un superávit comercial que después se va aquietando, se va haciendo cada vez menor a medida que la economía crece. Eso funciona porque hay un hiperdesempleo, o sea, en condiciones, y eso es un tema importante, la devaluación en una condición de hiperdesempleo, bueno, aumenta la competitividad porque todas las fábricas paradas, enchufamos de nuevo las máquinas y empezamos a producir. Eso empieza a partir del 2002 y tenemos una situación de crecimiento importante durante la época a partir del 2002, 2003 hasta el 2010, digamos, o después de la crisis de 2008 empieza a caer un poco. Entonces, durante ese lapso, digamos que el problema de la balanza de pagos, que es otra de las cuestiones que dijo recién Alejandro, estuvo ciertamente solucionado, pero por pocos años. Hay una cuestión estructural que no se soluciona en la economía argentina, que es el problema de restricción externa, y eso está bien tratado cuando se tratan las elasticidades. Porque, ¿qué pasa en la economía argentina? La elasticidad de las importaciones es muy alta. Cuando crece el producto, las importaciones crecen mucho. Somos mucho más ricos, consumimos mucho más productos nacionales y productos importados. Y además, la industria es altamente dependiente del sector externo. Fundamentalmente eso. Entonces, como la industria es altamente dependiente del sector externo, importamos para poder producir. Entonces, un auto, fenómeno, exportamos más autos, pero importamos el 80% de ese auto. Entonces, los sectores no logran salir de este estrangulamiento del sector externo. ¿Por qué no logran salir del estrangulamiento del sector externo? Porque la economía es estructuralmente deficitaria. ¿Por qué? Porque no tenemos industria. Tenemos solo un sector primario que genera divisas y tenemos un sector industrial que gasta divisas, para hablar en términos de diámetro. Entonces, si pasa eso, y siempre que pase eso, vamos a tener problemas con el dólar y con el tipo de cambio. O sea, mientras no tengamos industria nacional, vamos a tener problemas con el tipo de cambio. Y para tener industria nacional hay que hacer política industrial. Como a pesar de ser Corea del Sur hizo política, ¿no? Casi partiendo de otras condiciones y con otros apoyos, pero ciertamente hizo política. Entonces, me parece que el tema de la política industrial y el tipo de cambio están muy relacionados, y es por ahí una de las cuestiones pendientes, ¿no? Un artículo 10 con política industrial y tipo de cambio, también sería una cuestión que enriquece este muy buen trabajo. En términos generales, por ahí redondeando, durante las épocas cuando salimos de la hiperinflación, viene la convertibilidad 1 a 1, la famosa frase de Cavallo, la convertibilidad es una men, y después es un hecho, ¿se acuerdan de eso? Que dijo que casi dice es una mentira, y se equivocó y dice es una verdad, va a durar para siempre, esto de que prometer cosas en términos de política que va a durar para siempre, se generaron en esa época, más allá de hablar de este tema, las reformas estructurales famosas, en particular el consenso de Washington. O sea, las políticas que se aplican durante un periodo de tipo de cambio 1 a 1, donde, digamos, con alta cantidad de reservas en el Banco Central, o supuestamente estable para los ataques financieros, con respaldo, privatizando todo, haciendo ingreso de divisas,
con una cuenta capital donde entraban no solo dólares de préstamo, no solo papeles, sino que entraban también empresas que se compraban, entraba capital, fusión y adquisición de empresas, muy importante durante la convertibilidad. O sea, la cuenta capital que equilibra el muy importante déficit de la cuenta corriente, que la cuenta corriente tiene, les recuerdo, ¿no?, la parte comercial, pero también tiene la parte de servicio, de turismo y de pago de intereses. Eso está en la cuenta, en la parte de arriba. Eso se compensa durante los 90 con fuerte entrada de capitales, o sea, con endeudamiento, y al mismo tiempo se compensa con la liquidación del patrimonio público, las privatizaciones, con el famoso desguace del Estado, y también con las compras de empresas transnacionales que compran empresas nacionales. Es decir, hay un fuerte ingreso de dólares, y eso son las famosas inversiones que ahora todavía estamos esperando, el segundo semestre, el tercer semestre, que vinieron y generaron esta estructura de desarrollo que tenemos hoy. O sea, no se cambió eso, o sea, no se cambió la estructura productiva de la Argentina. Y mientras no se cambie la estructura productiva de la Argentina, refundada de alguna manera en los 90, no vamos a tener desarrollo, tengamos el tipo de cambio que tengamos. Entonces, discutir eso, que hay varios artículos que dan alguna idea de esta cuestión, pero insisto, falta el tema de la política. Lo que sí hay es mucha, y creo que era en el de la cuestión, qué pasa con la estructura financiera, ¿no? ¿Qué pasa con la entrada de capital financiero, ¿no? Esto, hoy, la vedette, hoy en cualquier lugar, la tía, la abuela, cualquiera que te sentás en una vez, ¿qué hago, nene? ¿Compro Levac o compro dólares, no? Vos, nene, ¿qué? Todo Tía, el mundo. tía o tío. Sí, tía o tío. Prometí que de acá todos se llevaban una idea de qué hacer, así que ahora vamos a tener que recomendar. Entonces ya me están acusando de machista, ¿no? Todo está grabado igual. Era eso lo que me está diciendo. Es eso lo que me está diciendo. No, porque casualmente me preguntó una tía. ¿Compro Levac o compro dólares? ¿No? Imagínate, una sociedad que está pensando que qué hace con sus ahorros y lo manda a que ahora se dice carry trade, ¿no? O sea, hago renta y tengo un diferencial en dólares enorme, 28, 30% en dólares si hago la famosa bicicleta o carry trade, ¿no? Si hago eso, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Porque todo se paga cuando se acabe la fiesta, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y esto, cuál es el límite? ¿Cuál es el límite a la fiesta? El límite a la fiesta son las crisis que ya hemos vivido. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener la misma crisis. No esperemos resultados distintos, decía Einstein, que hacemos siempre lo mismo. Y la verdad es que lo que estamos haciendo ahora es una política en términos financieros muy parecido a la apertura financiera, de la reforma financiera del 77, y con algunas cosas de lo que fue la reforma de Cavallo durante los 90. Entonces, si pasa eso, la entrada del chorro de dólares cuando se corte, vamos a tener un serio problema, una seria recesión, sumado a otra cosa que dice, no me acuerdo qué artículo, que este es un caso muy particular, la devaluación del 2015, o sea, de diciembre del 2015, además de ser como las otras, agrega de que se aumentó enormemente, junto con la devaluación, por las medidas regulatorias o desregulatorias, la cantidad de importaciones. ¿Sí? O sea, devaluamos y aumentamos el déficit comercial, o sea, cosa que antes era diferente. O sea, cuando vos devaluás en el año 2002, por ejemplo, el tema del déficit comercial lo solucionaste. Ahora devaluaste, como loco, pasaste de 10 a 14 o de nuevo 50%, y aumentaste, y eso está muy bien puntualizado. Entonces, es posible... Es mi artículo, no quiero más hablar. Sí. Bueno, pero está bien, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces,
es para tener en cuenta de que estamos en una etapa de crisis, en una etapa difícil que nos toca transitar, en una época de la mayoría del pueblo argentino está sufriendo, y las políticas económicas que están en vista son para que el pueblo argentino sufra más y no para que tengamos un país más justo con una distribución mejor del ingreso. Y me parece que esa es una de las cuestiones que puede uno sacar como conclusión a partir de la lectura de este libro y de los próximos libros que seguramente van a venir. Así que bueno, yo no me quería extender mucho más. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias.